Roma, junio de 1999. El calor del verano mediterráneo se desplegaba sobre la ciudad eterna como un manto sofocante. Los turistas buscaban refugio bajo las sombras de los antiguos monumentos, mientras las cigarras cantaban incansablemente entre los pinos. La familia Montero había llegado desde Valencia hacía apenas 3 días. Eduardo y Cristina, ambos profesores universitarios, habían planeado este viaje durante años. Sus trillizos, Marcos, Daniel y Lucía, acababan de cumplir 12 años, la edad perfecta, pensaban, para apreciar la grandeza de Roma. «Mamá, mira esto», exclamó Lucía, señalando una inscripción en latín que reconoció de sus clases. La niña, de cabello castaño recogido en una trenza, siempre había sido la más estudiosa de los tres. El Coliseo se alzaba imponente ante ellos. La estructura milenaria, testigo de tantas historias, parecía absorber el bullicio de los visitantes. Los trillizos, con sus idénticas camisetas azules y sus mochilas rojas, no podían contener su entusiasmo. «Recordad, no os separéis», advirtió Eduardo mientras compraba las entradas. «Hay demasiada gente». Cristina verificó por tercera vez que cada uno llevara agua, protector solar y sus identificaciones. Marcos rodó los ojos. «Mamá, ya no somos bebés». «Para mí siempre lo seréis», respondió ella, ajustando la gorra de Daniel. «Además, este sitio es enorme. Manteneos juntos». El interior del Coliseo bullía de actividad. Grupos de turistas se movían como hormigas por los diferentes niveles. Guías explicaban en múltiples idiomas la sangrienta historia del anfiteatro, y los flashes de las cámaras centelleaban contra la piedra antigua. «¿Podemos explorar por nuestra cuenta?», preguntó Daniel, el más aventurero de los tres. «Solo por media hora. Prometemos no alejarnos demasiado». Eduardo y Cristina intercambiaron miradas. Finalmente, Eduardo cedió. «Media hora exactamente. Nos encontramos aquí, junto a esta columna, y los tres juntos, ¿entendido?». Los trillizos asintieron emocionados. Cristina les entregó un pequeño mapa del recinto. 30 minutos, repitió, consultando su reloj. «Son las 15:30. Os quiero aquí a las 16:00 en punto». Vieron a los niños alejarse, sus mochilas rojas perdiéndose entre la multitud. Ninguno de ellos podía imaginar que esa sería la última vez que los verían. A las 16:05, Eduardo comenzó a impacientarse. «Típico de los niños perder la noción del tiempo», comentó, aunque sus ojos no dejaban de escanear la multitud. A las 16:15, Cristina había llamado a seguridad. A las 16:30, se cerraron todas las salidas del Coliseo. A las 17:00, la policía italiana había tomado control de la situación. Las cámaras de seguridad mostraban a los trillizos explorando juntos el segundo nivel a las 15:45. Después, nada. Era como si los tres hermanos, con sus idénticas mochilas rojas, se hubieran desvanecido en el aire. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía italiana desplegó todos sus recursos. Se revisaron túneles, pasadizos ocultos y áreas restringidas. Se interrogó a cientos de turistas y trabajadores. La embajada española intervino. Los rostros de Marcos, Daniel y Lucía aparecieron en todos los noticieros europeos. Eduardo y Cristina, destrozados, se negaron a abandonar Roma. «No nos iremos sin nuestros hijos», declaró Eduardo a la prensa, su voz quebrándose. Las teorías abundaban. Algunos sugerían un secuestro organizado. Otros, una fuga adolescente, aunque esto parecía improbable dada la edad de los niños y su comportamiento previo. Los más sensacionalistas hablaban de tráfico humano o incluso de algún ritual clandestino en las entrañas del monumento. A medida que pasaban las semanas sin avances, la atención mediática comenzó a disminuir. La investigación continuó, pero con menos recursos. Eduardo y Cristina, finalmente, tuvieron que regresar a España, llevándose solo 3 mochilas vacías que habían comprado para sustituir las que nunca encontraron.
Su casa en Valencia se convirtió en un museo del recuerdo. Las habitaciones de los niños permanecieron intactas. Los cumpleaños se celebraban en silencio. Y cada año, en el aniversario de la desaparición, la pareja regresaba a Roma, distribuía folletos, hablaba con periodistas y recorría el Coliseo una y otra vez, buscando alguna pista que todos hubieran pasado por alto. Pero las respuestas nunca llegaron. Y con el tiempo, el caso de los trillizos Montero se convirtió en uno más de los grandes misterios sin resolver, una historia que se contaba en los tours nocturnos del Coliseo, un recordatorio de que incluso en la era moderna, las personas todavía pueden desaparecer sin dejar rastro, hasta que, 17 años después, todo cambió. Roma, abril de 2016. La primavera había traído consigo una inusual cantidad de lluvia, transformando la ciudad en un paisaje de charcos reflejantes y paraguas coloridos. En las profundidades del subsuelo romano, esta humedad había provocado un problema. Marco Ricci, un ingeniero civil de 45 años, supervisaba un equipo de inspección en los túneles subterráneos cercanos al Coliseo. La antigua red de alcantarillado romana, ampliada y modificada a lo largo de los siglos, presentaba signos de filtración que amenazaban con debilitar los cimientos del área arqueológica. «Necesitamos revisar esa sección», indicó Marco a su asistente, señalando un estrecho pasadizo en el mapa. Los sensores muestran humedad excesiva. El túnel en cuestión era angosto, apenas lo suficientemente amplio para que una persona pasara de lado. Formaba parte de una red menor, documentada pero raramente visitada, que conectaba con estructuras más antiguas que el propio Coliseo. Pietro, el más delgado del equipo, se ofreció voluntario para la inspección. Con su linterna y equipo de medición, se adentró en el oscuro pasaje. Su voz resonaba a través del walkie-talkie, informando sobre el estado de las paredes y el nivel del agua. «En todo parece estable, jefe, aunque hay signos de... Espera, la transmisión se cortó por un momento. Hay algo aquí. Parece tela. No. ¿Son mochilas?» Marco frunció el ceño. «¿Basura moderna? No sería la primera vez que los turistas arrojan cosas en lugares prohibidos. No, esto es antiguo. Están deterioradas, cubiertas de barro, pero...» La voz de Pietro sonaba extrañamente tensa. «Son 3, idénticas, rojas, o lo fueron alguna vez». Un escalofrío recorrió la espalda de Marco. Como cualquier romano, conocía la historia de los trillizos españoles. Era parte del folclore moderno de la ciudad, una de esas tragedias que persisten en la memoria colectiva. «No toques nada», ordenó. «Voy a llamar a la policía». La noticia se propagó como fuego. En cuestión de horas, el área fue acordonada. La comisaria Valeria Conti, del Departamento de Casos No Resueltos, tomó control de la investigación. A sus 50 años, Valeria había dedicado los últimos 5 a revisar periódicamente el caso Montero, uno de esos misterios que la perseguían profesionalmente. «¿Estás segura de que son las mismas?», preguntó su superior cuando ella solicitó autorización para contactar a la familia española. Valeria asintió gravemente. «Y 3 mochilas rojas, marca Invicta, con las iniciales M, D y L bordadas. La descripción coincide perfectamente con el informe original. Además», dudó un momento, «encontramos restos de contenido. Un libro de latín para principiantes en una pequeña cámara desechable en otra, y una libreta con notas en español en la tercera. El laboratorio confirmó que las mochilas habían estado allí durante años, probablemente desde la época de la desaparición. El túnel donde fueron encontradas no formaba parte del recorrido turístico del Coliseo y estaba separado del anfiteatro por varios pasajes interconectados. ¿Cómo habían llegado allí 3 niños de 12 años? Eduardo y Cristina Montero, ahora en sus 50, recibieron la llamada un martes por la mañana. 17 años de espera habían dejado su huella.
El cabello de Eduardo estaba completamente gris. Las arrugas alrededor de los ojos de Cristina contaban historias de noches sin dormir. Han encontrado sus mochilas, dijo Eduardo a su esposa después de colgar. Su voz era apenas un susurro. Tomaron el primer vuelo disponible a Roma. La comisaria Conti los recibió personalmente en el aeropuerto. Durante el trayecto hacia la comisaría, les explicó los detalles del hallazgo. Los Montero escuchaban en silencio, sosteniendo sus manos con fuerza, como si temieran que el otro pudiera desaparecer también. ¿Y los niños?, preguntó finalmente Cristina, su voz quebrándose. No hemos encontrado ningún resto, respondió Valeria con cuidado. Solo las mochilas y algunos de sus contenidos. En la comisaría les mostraron fotografías de los objetos recuperados. Eduardo identificó inmediatamente la libreta de Lucía, con su ordenada caligrafía. Cristina reconoció la pequeña cámara que le había regalado a Daniel el día antes del viaje. «Queremos verlas», insistió Eduardo. «Las mochilas, por favor». Valeria los condujo a una sala donde las 3 mochilas, ahora limpias pero visiblemente deterioradas, estaban dispuestas sobre una mesa. Cristina ahogó un sollozo. 17 años atrás. Ella misma había cosido las iniciales en cada una. «¿Qué significa esto?», murmuró Eduardo, pasando suavemente sus dedos por la tela desgastada. «¿Dónde están nuestros hijos?». Valeria no tenía respuestas, solo más preguntas. ¿Cómo llegaron las mochilas a ese túnel inaccesible? ¿Por qué estaban separadas de sus dueños? ¿Y qué había sucedido con los trillizos Montero? La investigación se reactivó con renovada intensidad. Se revisaron nuevamente todas las pistas originales. Se volvieron a entrevistar testigos clave. Se utilizó tecnología moderna para analizar las grabaciones de seguridad que se habían conservado. Y mientras tanto, Eduardo y Cristina se hospedaron en el mismo hotel donde se habían alojado 17 años atrás, aferrándose a la esperanza de que este hallazgo pudiera, finalmente, conducirlos a sus hijos. Lo que ninguno sabía era que las mochilas eran solo el principio. La verdad, enterrada durante casi 2 décadas, estaba a punto de emerger y sería más extraña y dolorosa de lo que cualquiera podía imaginar. Roma, mayo de 2016. La primavera estaba en pleno apogeo, con los árboles del Palatino exhibiendo su follaje más verde y las rosas trepando por los antiguos muros de la ciudad. Para cualquier turista, Roma nunca había lucido más hermosa. Para Eduardo y Cristina Montero, la ciudad seguía siendo un laberinto de pesadillas y esperanzas rotas. Llevaban 3 semanas instalados en Roma, 3 semanas de entrevistas policiales, ruedas de prensa y largas caminatas por los alrededores del Coliseo, como si sus pasos pudieran desenterrar alguna verdad oculta bajo los adoquines. La comisaria Valeria Conti había establecido un pequeño cuartel general para la investigación. En una pared, fotografías de los trillizos sonreían desde el pasado, Marcos con su eterna mirada traviesa, Daniel siempre un poco despeinado, Lucía con su colección de libros. Junto a ellas, imágenes de las mochilas recuperadas y un complejo mapa de los túneles subterráneos de Roma. El análisis de la tierra adherida a las mochilas confirma que estuvieron en ese túnel desde hace aproximadamente 17 años, explicó Valeria durante una reunión. No fueron colocadas allí recientemente. Eduardo se pasó una mano por el rostro cansado. ¿Pero cómo llegaron allí? Ese túnel ni siquiera conecta directamente con el Coliseo. Era la pregunta que todos se hacían. El pasadizo donde se encontraron las mochilas formaba parte de una red secundaria, separada del anfiteatro por varios corredores y puertas, que, según los registros, permanecían cerradas en 1999. «Tenemos una nueva pista», anunció Valeria. «Hemos localizado a un antiguo custodio del Coliseo que trabajaba allí en 1999. Se jubiló hace 5 años y vive en Sicilia. Viajo mañana para entrevistarlo. Giuseppe Ferraro,
de 72 años, recibió a Valeria en su modesta casa con vistas al mar Mediterráneo. El anciano recordaba perfectamente el caso de los trillizos españoles. Un día terrible, comentó mientras servía café. Revisamos cada rincón del Coliseo. Señor Ferraro, comenzó Valeria, necesito preguntarle sobre los accesos a los túneles subterráneos. Específicamente, si existía alguna entrada desde el Coliseo que no estuviera documentada oficialmente. El anciano guardó silencio por un momento, contemplando el horizonte a través de su ventana. Había rumores, dijo finalmente, entre los trabajadores más antiguos, sobre pasadizos sellados durante las renovaciones de los años 80. Entradas que no aparecían en los planos modernos. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Recuerda dónde podrían estar estas entradas? Giuseppe asintió lentamente. En el segundo nivel, cerca del sector este, detrás de un panel de restauración que nunca se completó. Exactamente donde las cámaras habían captado a los trillizos por última vez. De regreso en Roma, Valeria organizó una inspección inmediata de la zona indicada por Ferraro. Eduardo insistió en estar presente. Tienen que entender, explicó a los técnicos mientras examinaban el área. Mis hijos eran curiosos e inteligentes. Si había una puerta misteriosa, especialmente una que pareciera prohibida, la habrían investigado. Tras horas de minuciosa búsqueda, encontraron lo que parecía ser un panel ligeramente diferente al resto. Al retirarlo, descubrieron un estrecho pasadizo descendente oculto durante décadas. Dios mío, murmuró Eduardo, su voz resonando en el oscuro túnel. El pasadizo, tras ser asegurado por expertos, fue explorado en su totalidad. Efectivamente, conectaba con la red de túneles donde se habían encontrado las mochilas a través de un complicado laberinto de corredores estrechos. Creemos que los niños encontraron esta entrada y, movidos por la curiosidad, decidieron explorarla, explicó Valeria a Cristina esa noche. Probablemente llevaban sus mochilas consigo. Pero algo salió mal. ¿Qué pudo salir mal?, preguntó Cristina, su voz apenas audible. ¿Dónde están los cuerpos de mis hijos? Era la pregunta más dolorosa y, hasta ahora, sin respuesta. El hallazgo del pasadizo secreto generó una nueva ola de atención mediática. Periodistas de toda Europa acudieron a Roma. El caso de los trillizos Montero volvió a ocupar los titulares. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una llamada llegó a la comisaría. Un hombre que se identificó como Antonio Bianchi solicitaba hablar urgentemente con los investigadores del caso Montero. Valeria y su equipo recibieron a Bianchi en una sala de interrogatorios. Era un hombre de unos 60 años, de aspecto nervioso, que no dejaba de retorcer un pañuelo entre sus manos. He guardado silencio demasiado tiempo, comenzó. Cuando vi las noticias sobre las mochilas, no puedo seguir callando. En 1999, Bianchi trabajaba para una empresa de construcción que realizaba reparaciones no oficiales en los túneles cercanos al Coliseo, obras que no habían sido aprobadas por las autoridades patrimoniales. Esa tarde, estábamos reforzando un sector inestable cuando escuchamos voces de niños, confesó, con la mirada fija en la mesa. Nos asustamos. Si alguien descubría nuestras obras ilegales, el relato de Bianchi confirmó los temores más oscuros. Los trillizos, tras descubrir el pasadizo secreto, se habían adentrado en los túneles, llevados por el espíritu aventurero propio de su edad. Allí se encontraron con los obreros, quienes entraron en pánico ante la posibilidad de que los niños revelaran su actividad ilegal. ¿Qué les hicieron?, preguntó Valeria, su voz controlada, pero sus puños apretados bajo la mesa. Bianchi comenzó a llorar. Fue un accidente, lo juro por Dios. Intentamos asustarlos para que se fueran, pero uno de ellos resbaló en un tramo húmedo. Cayó. Los otros dos gritaron y... El relato continuó, cada palabra más horrible que la anterior.
Un accidente inicial seguido por el pánico y decisiones fatales tomadas por hombres temerosos de las consecuencias legales. Esa misma noche, Valeria tuvo que enfrentarse a la tarea más difícil de su carrera: informar a Eduardo y Cristina Montero que, después de 17 años, finalmente sabían qué había ocurrido con sus hijos. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Según Bianchi, habían sido trasladados y enterrados en una zona remota de la campiña romana, un lugar que el hombre, ahora anciano y confundido, no podía recordar con precisión. Eduardo y Cristina escucharon la terrible verdad en silencio, sosteniendo entre ellos las 3 mochilas rojas, único vestigio tangible de los niños que una vez habían sido el centro de su mundo. Al menos ahora sabemos, susurró Cristina finalmente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro envejecido. Al menos podemos dejar de preguntarnos, pero el caso estaba lejos de cerrarse. Quedaban muchas preguntas por responder, muchos responsables por identificar y, quizás lo más importante, 3 niños perdidos a quienes finalmente dar descanso. Roma, julio de 2016. El calor sofocante del verano italiano se cernía sobre la ciudad como una manta pesada. En la campiña romana, equipos de búsqueda peinaban metódicamente cada hectárea de terreno, siguiendo las vagas indicaciones de Antonio Bianchi y otros 2 ex trabajadores que, tras su confesión, también habían roto su silencio. Eduardo y Cristina Montero habían decidido quedarse en Roma hasta que encontraran los restos de sus hijos. Su apartamento temporal en Trastevere se había convertido en un santuario improvisado. Fotografías de los trillizos adornaban las paredes y las 3 mochilas rojas ocupaban un lugar prominente en la mesa del comedor. 17 años, reflexionó Eduardo una tarde, mientras observaba desde la ventana cómo la luz dorada bañaba los tejados romanos. 17 años buscando respuestas, imaginando 1000 escenarios diferentes. Y ahora, Cristina se acercó y tomó su mano. A pesar del dolor, había una extraña paz en sus ojos. Ahora podemos llevarlos a casa, Eduardo. Finalmente, podemos llevarlos a casa. La investigación avanzaba en múltiples frentes. Mientras continuaba la búsqueda de los restos, la justicia italiana procesaba a los responsables. De los 5 hombres implicados originalmente, 2 habían fallecido. Los 3 restantes, incluido Bianchi, enfrentaban cargos por homicidio involuntario, obstrucción de la justicia y profanación de cadáveres. La comisaria Valeria Conti dirigía personalmente tanto la investigación criminal como la búsqueda. A sus 50 años había visto lo peor de la humanidad, pero este caso la había afectado de manera particular. Los niños tenían la edad de mi hijo cuando desaparecieron, confesó a su asistente durante una pausa. Cada vez que miro sus fotografías, veo a Alessandro. No puedo imaginar el infierno que han vivido los Montero. La confesión de Bianchi había revelado detalles escalofriantes. Los trillizos, tras encontrarse con los obreros ilegales, habían intentado huir. En la confusión, Marcos había resbalado en un tramo particularmente húmedo del túnel, golpeándose la cabeza contra una saliente rocosa. Al ver a su hermano herido e inconsciente, Daniel y Lucía habían intentado ayudarlo, pero los trabajadores, temerosos de ser descubiertos, los retuvieron. Solo queríamos asustarlos, había declarado Bianchi. Mantenerlos allí hasta terminar nuestro turno y luego liberarlos con una advertencia, pero el niño no despertaba. Lo que siguió fue una cascada de malas decisiones nacidas del pánico. Ante la gravedad de la herida de Marcos y temiendo las consecuencias legales, los obreros decidieron no buscar ayuda médica. Cuando el niño falleció horas después, el destino de los otros 2 quedó sellado. No podían dejar testigos. Las mochilas, abandonadas en la confusión inicial, quedaron olvidadas en el túnel, separadas de sus dueños en el momento de la captura. Nunca quisimos que esto pasara, insistía Bianchi, como si 17 años de silencio
pudieran ser perdonados con una confesión tardía. A finales de julio, un equipo de búsqueda reportó un hallazgo significativo en una zona boscosa a las afueras de Roma. La noticia llegó a los Montero a través de Valeria, quien se presentó en su apartamento con expresión grave. «Han encontrado restos humanos», anunció, su voz profesional apenas ocultando su emoción. 3 cuerpos. Coinciden con la ubicación descrita por Russo, uno de los trabajadores. Eduardo y Cristina se prepararon para el momento que habían temido y anhelado durante casi 2 décadas. Los análisis forenses confirmaron lo que ya sabían en sus corazones. Los restos pertenecían a Marcos, Daniel y Lucía Montero. Los detalles eran tan dolorosos como reveladores. Los cuerpos habían sido enterrados juntos, en lo que parecía un intento apresurado de ocultar el crimen. A pesar del tiempo transcurrido, algunos efectos personales permanecían identificables. El reloj de Marcos, regalo de su último cumpleaños, un pequeño medallón que Lucía llevaba siempre consigo, y, más desgarrador aún, los 3 estaban cogidos de las manos, un último gesto de consuelo entre hermanos enfrentados a lo impensable. El caso generó conmoción internacional. La prensa española e italiana cubrió extensamente cada desarrollo. La imagen de 3 niños inocentes, víctimas de un accidente convertido en tragedia por la cobardía y el egoísmo, resonó profundamente en la conciencia pública. Los responsables recibieron sentencias que muchos consideraron insuficientes. Bianchi, por su cooperación, obtuvo la más leve, 12 años de prisión. Los otros 2 acusados fueron condenados a 15 y 18 años respectivamente. La empresa constructora, que había contratado las obras ilegales, enfrentó sanciones financieras y sus directivos fueron procesados por negligencia criminal. Para los Montero, sin embargo, la justicia legal era secundaria. Su principal preocupación era llevar a sus hijos de vuelta a España, darles un entierro digno y finalmente comenzar su propio proceso de sanación. Una tarde de agosto, mientras supervisaban los preparativos para el traslado de los restos, Eduardo encontró a Cristina sentada en un banco del Coliseo, contemplando el atardecer romano. «¿Recuerdas cómo brillaban sus ojos cuando les dijimos que vendríamos a Roma?», preguntó ella, sin apartar la mirada del horizonte. Eduardo asintió, sentándose a su lado. Lucía había leído todo sobre el Imperio Romano. Daniel quería ver dónde luchaban los gladiadores. «Y Marcos solo quería helado italiano», completó Cristina con una sonrisa triste. «Dijo que probaría todos los sabores». Permanecieron en silencio, observando cómo las sombras se alargaban sobre las antiguas piedras. A su alrededor, turistas tomaban fotografías y guías relataban historias de emperadores y batallas. La vida continuaba, indiferente a las tragedias personales. «Ahora podemos llevarlos a casa», dijo finalmente Eduardo, repitiendo las palabras que Cristina había pronunciado semanas antes. «Finalmente, podemos dejarlos descansar». Un suave viento agitó el cabello de Cristina, como una caricia del pasado, y quizás nosotros también podamos descansar. Valencia, octubre de 2016. El otoño mediterráneo pintaba la costa española con tonos dorados y ocres. En el pequeño cementerio a las afueras de la ciudad, una ceremonia íntima reunía a familiares y amigos de los Montero. Tras 17 años de ausencia, los trillizos finalmente descansaban en su tierra natal. Las 3 lápidas, idénticas en su sencillez, estaban adornadas con flores frescas y pequeños recuerdos personales. Un libro de latín para Lucía, una cámara en miniatura para Daniel y para Marcos, un pequeño cono de helado esculpido en mármol blanco. «Es extraño», comentó Carmen, la hermana menor de Cristina, mientras abandonaban el cementerio. «Hay dolor, por supuesto, pero también alivio». Eduardo asintió comprensivamente. «Durante años vivimos en un limbo. Ni siquiera podíamos llorarlos apropiadamente. Ahora, al menos, sabemos dónde están.
La casa de los Montero, que durante casi 2 décadas había permanecido como un museo del recuerdo, comenzaba a transformarse gradualmente. Las habitaciones de los trillizos, intactas desde 1999, fueron finalmente modificadas. No vaciadas, nunca eso, pero sí adaptadas para convertirse en espacios de memoria, en lugar de santuarios congelados en el tiempo. En el salón principal, 3 fotografías enmarcadas presidían ahora la estancia. Marcos, Daniel y Lucía a los 12 años, sonriendo ante la promesa de un viaje a Roma que cambiaría sus vidas. La tragedia de los trillizos Montero había capturado la atención internacional, pero su resolución trajo consigo cambios tangibles. En Roma, las autoridades implementaron protocolos más estrictos para la seguridad en sitios arqueológicos, especialmente aquellos con accesos a túneles o estructuras subterráneas. El Protocolo Montero, como fue oficialmente denominado, establecía revisiones periódicas de todas las entradas, documentadas o no, a los sistemas de túneles bajo la ciudad. La empresa constructora responsable de las obras ilegales que habían desencadenado la tragedia fue disuelta tras enfrentar múltiples demandas civiles y penales. Sus directivos, además de cumplir condenas reducidas, quedaron inhabilitados de por vida para trabajar en proyectos relacionados con el patrimonio histórico. En España, el caso impulsó modificaciones en las leyes de prescripción para ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con menores de edad. La Ley Trillizos, como la apodaron los medios, extendía significativamente el plazo de prescripción en casos de desaparición de menores. Para Eduardo y Cristina, sin embargo, los cambios más profundos eran personales. Durante años, vivimos solo para encontrarlos, reflexionó Cristina una tarde, mientras revisaba viejos álbumes familiares. Cada cumpleaños no celebrado, cada Navidad en silencio, cada viaje a Roma, todo giraba en torno a su ausencia. Eduardo, sentado a su lado, pasó suavemente los dedos por una fotografía de los 5 en la playa, el último verano antes de Roma. ¿Recuerdas cómo Daniel insistía en enterrar a Marcos en la arena? Sonrió con nostalgia. Y cómo Lucía leía bajo la sombrilla, fingiendo ignorarlos pero riéndose todo el tiempo. Cristina asintió, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Eran tan diferentes entre sí y al mismo tiempo tan unidos. La vida de los Montero estaba cambiando lentamente. Habían donado parte de la compensación económica recibida para crear una fundación dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos. Trillizos, como se llamaba la organización, ofrecía apoyo a familias en situaciones similares y financiaba tecnología avanzada para la localización de personas. En diciembre de 2016, Eduardo regresó a su trabajo como profesor universitario después de años de dedicación parcial. Cristina, quien había abandonado completamente su carrera académica tras la desaparición, comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. No es solo nuestra historia, explicaba a su editor. Es un testimonio sobre el limbo en que viven miles de familias de desaparecidos, sobre cómo la incertidumbre puede ser tan dolorosa como la pérdida confirmada. En Roma, la comisaria Valeria Conti había sido ascendida tras la resolución del caso. Sin embargo, su interés en los Montero trascendía lo profesional. Mantenía correspondencia regular con la familia y visitó Valencia en el primer aniversario del hallazgo. Algunos casos te marcan para siempre, confesó durante su visita. Este cambió mi perspectiva sobre mi trabajo, sobre la responsabilidad que tenemos con las víctimas. Antonio Bianchi, cuya confesión había sido crucial para encontrar los restos de los trillizos, cumplía su condena en una prisión romana. A pesar del resentimiento inicial, Eduardo había decidido visitarlo. Necesitaba mirarlo a los ojos, explicó a Cristina después. No para perdonarlo, no estoy seguro de poder hacerlo nunca. Solo para entender cómo alguien puede vivir 17 años con ese secreto.
El encuentro había sido breve y tenso. Bianchi, visiblemente envejecido por la culpa y el encierro, apenas pudo sostener la mirada de Eduardo. «Lo siento», repitió varias veces, como un mantra vacío. «Mas si pudiera cambiar lo que pasó...» «Pero no puedes», respondió Eduardo con calma. «Nadie puede, solo podemos decidir cómo vivir con ello». Las 3 mochilas rojas, símbolo del caso durante años, ocupaban ahora un lugar especial en la casa de los Montero. Restauradas en la medida de lo posible, descansaban en una vitrina de cristal junto a otros recuerdos de los niños, dibujos escolares, trofeos deportivos, cartas escritas con caligrafía infantil. «No quiero que se conviertan en reliquias morbosas», había insistido Cristina. «Son parte de su historia, de nuestra historia. No deben definir quiénes eran». En el segundo aniversario de la resolución del caso, Eduardo y Cristina regresaron a Roma, no para buscar respuestas como en tantas ocasiones anteriores, sino para cerrar un capítulo. Visitaron el Coliseo una última vez, ahora acompañados por Valeria Conti. «¿Quieren ver el pasadizo?», preguntó la comisaria con cautela. Eduardo y Cristina intercambiaron miradas. «Sí», respondió finalmente Cristina. «Necesitamos verlo». El estrecho túnel, ahora debidamente sellado y señalizado como parte del protocolo Montero, permanecía como un recordatorio silencioso de cómo una serie de eventos aparentemente inconexos, la curiosidad infantil, la negligencia administrativa, el pánico humano, podían entrelazarse para crear una tragedia. «Aquí es donde encontraron las mochilas», indicó Valeria, señalando un pequeño recodo en el pasadizo. Cristina se arrodilló y tocó suavemente la pared de piedra antigua. «Estuvieron aquí», murmuró. «Mis niños estuvieron aquí». Eduardo colocó una mano sobre su hombro. No había palabras necesarias entre ellos, no después de tantos años compartiendo el mismo dolor. Esa noche, desde la terraza de su hotel con vistas al foro romano iluminado, Eduardo contemplaba la ciudad eterna con una mezcla de emociones contradictorias. Roma les había arrebatado lo más precioso, pero también les había devuelto, finalmente, la posibilidad de seguir adelante. «¿En qué piensas?», preguntó Cristina, uniéndose a él con 2 copas de vino tinto. «En el tiempo», respondió Eduardo, aceptando una copa. «En cómo nos cambia, en cómo transforma incluso el dolor más agudo en algo llevadero. Nunca desaparece», reflexionó Cristina. «Solo aprendemos a construir nuestra vida alrededor de ese vacío». Brindaron en silencio, por los recuerdos y por el futuro, por lo perdido y por lo que quedaba por vivir. La historia de los trillizos Montero continuaba resonando en la memoria colectiva. Un documental español narraba el caso, centrándose no solo en los aspectos criminales, sino en el impacto emocional y social de las desapariciones prolongadas. Un realizador italiano preparaba una película basada en la investigación de Valeria Conti. Para muchos, el caso se había convertido en un símbolo de persistencia. La búsqueda incansable de unos padres, la dedicación de una investigadora que se negó a abandonar un caso aparentemente sin solución, y finalmente, la fuerza de la verdad para emerger incluso después de 17 años de oscuridad. En Valencia, la vida seguía su curso. Eduardo y Cristina habían aprendido a vivir con su pérdida, a integrarla en su existencia sin permitir que la definiera por completo. «Alguien me preguntó recientemente si me sentía en paz», comentó Cristina a su hermana Carmen durante una comida familiar. «No estoy segura de que paz sea la palabra correcta, pero hay resolución. Finalmente puedo recordarlos sin que el dolor de no saber eclipse los recuerdos felices». Carmen asintió comprensivamente. «Los niños siempre serán parte de ustedes, pero ahora también pueden ser parte de algo más grande». La Fundación Trillizos crecía, expandiendo su alcance a varios países europeos. Su logo, inspirado en las 3 mochilas rojas,
se había convertido en un símbolo reconocible de esperanza y perseverancia. 3 años después del hallazgo, Eduardo y Cristina decidieron dar un paso significativo: vender la casa familiar, demasiado grande y cargada de recuerdos, y mudarse a un apartamento cercano al mar. Es como respirar por primera vez en 20 años, confesó Eduardo mientras desempacaban en su nuevo hogar. No estamos abandonándolos, solo avanzando. El nuevo apartamento tenía 3 plantas en macetas en la terraza, una por cada uno de sus hijos. Crecerán con nosotros, había dicho Cristina. Un símbolo sutil pero poderoso de continuidad. En Roma, los túneles, donde una vez se perdieron 3 niños españoles, ahora formaban parte de un recorrido educativo sobre seguridad arqueológica. Una pequeña placa conmemorativa recordaba a los visitantes la tragedia ocurrida allí, no como una nota morbosa, sino como un recordatorio de responsabilidad colectiva. Antonio Bianchi, tras cumplir parte de su condena, había comenzado a participar en programas de concientización, hablando con trabajadores de la construcción sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de pánico. Su testimonio, aunque recibido con escepticismo inicial, gradualmente se convirtió en una poderosa herramienta educativa. No puedo devolver lo que quité, admitía en sus charlas, pero quizás pueda evitar que otros cometan errores similares. El 5º aniversario del hallazgo coincidió con la publicación del libro de Cristina, 3 mochilas rojas. La obra, traducida a 7 idiomas, se convirtió rápidamente en un referente sobre el duelo ambiguo y la resolución tardía. En el epílogo, Cristina escribía: «No existe un final feliz para historias como la nuestra. No hay manera de deshacer lo hecho, de recuperar los años perdidos o de borrar el dolor, pero existe la posibilidad de redención no a través del olvido, sino a través de la memoria transformada en acción». Nuestros hijos vivieron apenas 12 años, pero su historia ha cambiado leyes, ha inspirado protocolos de seguridad, ha creado redes de apoyo para otras familias. En cierta forma, siguen aquí, creciendo con cada vida tocada por su historia. Eduardo y Cristina Montero nunca dejaron de ser los padres de los trillizos, pero gradualmente esa identidad se expandió para incluir otros roles: activistas, escritores, conferenciantes, mentores para familias en situaciones similares. El dolor había forjado en ellos una resiliencia extraordinaria y una capacidad única para conectar con el sufrimiento ajeno. Una tarde de primavera, casi 6 años después del hallazgo, Eduardo encontró a Cristina en el cementerio, sentada tranquilamente frente a las 3 lápidas. Se unió a ella en silencio, tomando su mano. «Les estaba contando sobre la fundación», explicó Cristina, «sobre la nueva oficina en Madrid y cómo hemos ayudado a encontrar a 4 niños este año». Eduardo sonrió. Les habría encantado saber que son superhéroes. Marcos habría querido su propia capa, rió Cristina suavemente, y Daniel habría diseñado algún gadget ridículo, mientras Lucía investigaba la etimología de la palabra superhéroe. Rieron juntos, un sonido que durante años había estado ausente de sus vidas. El viento primaveral agitaba suavemente las flores sobre las tumbas, y en la distancia las campanas de Valencia marcaban el paso del tiempo, implacable pero también sanador. ¿Sabes qué me dijo ayer una madre que acababa de encontrar a su hijo después de 3 años? Comentó Cristina. Que gracias a nuestra historia nunca perdió la esperanza, que si nosotros pudimos soportar 17 años de incertidumbre, ella podía seguir buscando. Eduardo apretó su mano. Entonces, de alguna manera, los chicos siguen aquí, siguen haciendo travesuras, explorando túneles prohibidos, desafiando lo establecido, ayudando a otros a encontrar su camino a casa, completó Cristina. Sobre sus cabezas, el cielo valenciano se teñía de tonos anaranjados mientras el sol comenzaba su descenso hacia el Mediterráneo.
En la distancia, tres gaviotas surcaban el horizonte, libres y eternas como el recuerdo de tres niños, que, en su breve paso por el mundo, habían dejado una huella imborrable.